El aire en la oficina de telecomunicaciones de Ciudad de México estaba cargado, pero no de tensión, sino de una euforia casi palpable. Era el contrato de nuestras vidas, uno de $3,000 millones, un hito que todos decían que pondría a la empresa en otro nivel. Los pasillos zumbaban con conversaciones animadas, las sonrisas eran amplias y las felicitaciones constantes. El ambiente era de fiesta, y el aroma a café caro y papel nuevo llenaba cada rincón. Yo, Inés, como coordinadora legal de fusiones y adquisiciones, estaba en mi salsa. Este era mi elemento. Mi mesa de trabajo, normalmente un desorden calculado, hoy era un campo de batalla de la precisión, meticulosa, revisando la agenda de firmas por milésima vez, apilando anexos que nadie más se molestaba en leer, verificando condiciones y cronogramas hasta el último punto y coma. El diablo está en los detalles, y yo era su cazadora implacable. Era mi especialidad, mi obsesión. Había pasado meses de noches sin dormir, buceando en cada cláusula, cada letra pequeña, para llegar a este momento. Héctor, nuestro director jurídico, flotaba en una nube de autosuficiencia. Irradiaba una confianza excesiva, casi petulante. Su sonrisa era amplia, como si el mérito de este acuerdo gigantesco fuera solo suyo. Se pavoneaba, recibiendo felicitaciones de todos, atribuyéndose gran parte del trabajo. Él siempre me había visto como la que hacía demasiadas preguntas, como alguien que complicaba las cosas con su obsesión por la perfección. Quería cerrar este acuerdo gigante para demostrar que podía hacerlo sin gente que hacía preguntas, sin los que veían los posibles fallos. Estaba a punto de llevar la última pila de documentos a la sala de juntas, donde ya se preparaba el escenario para la firma. El bolígrafo de la empresa, grabado con el logo, brillaba en la mesa principal. Era el momento culminante. Justo cuando doblaba la esquina del pasillo, Héctor me interceptó. Su expresión cambió de triunfante a fríamente profesional en un instante. No hubo preámbulos, ni una palabra de agradecimiento por mi trabajo. Me entregó un sobre blanco. Lo abrí sin entender. Era una carta de despido con efecto inmediato. El shock fue físico. Sentí un golpe seco en el estómago, y cómo el aire se me fue de los pulmones. Mi mundo se detuvo. Y justo en ese instante, en ese mismo segundo, escuché el leve murmullo de celebración proveniente de la sala de juntas. Los aplausos. La risa de alguien. Era una reestructuración necesaria, Inés. Gracias por tus servicios, dijo Héctor con una frialdad impersonal que me heló la sangre. Me trató como un trámite, un detalle administrativo a liquidar antes de la gran celebración. Como si mi existencia en esa empresa, mis meses de trabajo ininterrumpido en ese mismo contrato, no significaran nada. Aunque herida, aunque mi orgullo ardía, mi mente profesional se disparó. Primero fue el ardor, luego un miedo gélido me atenazó. Una condición crítica del contrato me vino a la mente como un rayo. La cláusula de persona clave. Sabía con una certeza absoluta que aún no estaba cerrada por completo. Había una confirmación específica, un anexo clave, que faltaba de ser firmado. Intenté balbucear, con la voz apenas saliendo de mi garganta. Héctor, la cláusula de persona clave. ¿Ya está verificada al 100%? Falta la confirmación formal del señor Ramírez de la otra parte. Se rió, con esa risa despectiva que siempre me ponía de los nervios. Eso de persona clave es estándar, Inés. Pura formalidad. No pasa nada. Ya está todo, te lo aseguro. Tu partida no afectará en absoluto el cierre. Su tono era de alguien que está cansado de explicarse a un niño. En ese instante, Inés no solo sentí la puñalada del despido, sino la punzada gélida de la comprensión. Héctor no estaba leyendo, estaba apostando. Su arrogancia era ciega. La realidad me golpeó con la fuerza de un martillo. No solo me habían echado justo antes de un momento crítico, ignorando una advertencia implícita. Si esa cláusula explotaba, no solo se caería el acuerdo, sino que buscarían a quién culpar. Y yo, la despedida, la que ya no estaba, sería el chivo expiatorio perfecto, la que no dejó todo en orden. Me alejé de la sala de juntas, con la carta de despido en la mano, escuchando los vítores y brindis que se hacían más fuertes. El sabor de la victoria ajena era amargo, más amargo que cualquier café frío. La realidad de una catástrofe profesional, evitable y ahora inminente, se cernía sobre mí. Una bomba de $3,000 millones, y yo había sido la única que había visto la mecha,
la había señalado, y ellos, con su soberbia, la habían encendido, y me habían despedido justo cuando la explosión era inevitable. Las puertas automáticas del edificio se cerraron a mi espalda con un siseo final, como un suspiro de alivio por mi partida. El sol brillante de la Ciudad de México me golpeó la cara, una ironía cruel después de la oscuridad que sentía por dentro. Afuera, el bullicio de Reforma era un eco sordo de la tormenta que rugía en mi cabeza. Cientos de personas pasaban a mi lado, apuradas, indiferentes, cada una en su propio universo. Yo me sentía vacía, mi carrera de años en esa empresa, mi vida entera, resumida en un sobre blanco y una frase condescendiente: «Gracias por tus servicios». Caminé sin rumbo fijo hasta que mis pies me llevaron a un café cercano, uno de esos lugares con mesas afuera donde puedes perderte entre la gente. Pedí un café, aunque sabía que el sabor sería amargo. Buscaba consuelo en el anonimato, en la idea de que nadie allí sabía lo que acababa de pasarme, la humillación que acababa de vivir. Mi mente empezó a viajar en el tiempo, sin que pudiera detenerla. Vi a la Inés joven, recién salida de la facultad, ambiciosa y con una sed insaciable de precisión. Recuerdo las primeras semanas, la emoción de bucear en contratos, de desentrañar la maraña legal. No era la abogada que buscaba los reflectores, yo era la que se perdía en las notas al pie, la que encontraba el error en la página 300 de un documento de 1000. Era mi superpoder silencioso. Recuerdo noches sin dormir, con la pantalla del ordenador iluminando mi cara, revisando cláusulas de miles de páginas una y otra vez. Fines de semana sacrificados, cumpleaños perdidos, vacaciones pospuestas por la necesidad de cerrar un acuerdo, de asegurar que cada coma estuviera en su lugar. No era solo trabajo, era una parte de mí. Mi orgullo era haber escalado, no por política de oficina, sino por mi trabajo impecable, por mi ojo infalible para esos detalles finos que nadie más se molestaba en ver. Yo era la guardiana de la letra pequeña, la que evitaba las sorpresas desagradables. Hubo tantas veces en las que mi atención obsesiva al detalle salvó a la empresa. Aquella vez, con el acuerdo de la filial en Guadalajara, donde un pequeño error en la redacción de una cláusula de indemnización podría habernos costado millones en litigios. O el contrato con la empresa extranjera, donde detecté una condición previa que, de no haberse cumplido, habría invalidado todo el acuerdo. Mi valor era silencioso, sí, pero vital. Era la persona a la que acudían cuando todo lo demás fallaba, cuando necesitaban la certeza absoluta de que no había cabos sueltos. Y ahora. Ahora era un detalle administrativo desechable. ¿Todo ese esfuerzo para qué? Me preguntaba una y otra vez con la taza de café enfriándose en mis manos. Para ser desechada como un detalle administrativo justo cuando mi conocimiento era más crítico. La humillación era profunda. No era solo la pérdida del empleo, que ya era bastante grave. Era la traición a mi ética profesional, a mi identidad. Mi trabajo no era solo lo que hacía, era quién era yo. Me sentí despojada, como si me hubieran arrancado una parte de mi alma. Ver cómo mi valor profesional era reducido a cero por la ceguera y la arrogancia de un superior que solo buscaba atajos, dolía más que cualquier despido. Y entonces, el dolor se tiñó de un miedo escalofriante. Yo sabía que la cláusula de persona clave no era un detalle trivial. No era un mero tecnicismo. Si ese acuerdo de $3,000 millones se caía, la presión sería inmensa, y el instinto corporativo, lo sabía por experiencia, sería encontrar un chivo expiatorio, alguien a quien culpar. El temor a que me culparan, a que mancharan mi reputación, a que el mundo pensara que yo había fallado, a pesar de que fui expulsada y silenciada antes de poder actuar, me atenazaba. La soledad era abrumadora. Estaba fuera, con información crítica, con el conocimiento exacto de la bomba de tiempo que acababan de activar con su soberbia, y sin una voz oficial para prevenir el desastre que ellos mismos estaban gestando. Ellos, que brindaban y reían en ese preciso momento, ignorantes de la catástrofe que se les venía encima. Y yo, que la había visto venir, había sido silenciada. Sentí que se me helaba la sangre. No solo estaba desempleada, estaba en peligro de ser la víctima colateral de la arrogancia ajena. Mi nombre, mi carrera, mi futuro estaban en juego. Y nadie, absolutamente nadie, lo sabía. Solo yo. El dolor que sentía no se disipó con el café frío ni con el bullicio de la calle,
pero algo dentro de mí empezó a cambiar. La tristeza y el miedo, esas sensaciones que me habían paralizado, comenzaron a transformarse en algo más frío, más duro, una ira contenida que ardía despacio. No era una furia explosiva, sino un fuego lento, alimentado por el recuerdo de las palabras de Héctor. No pasa nada. Ya está todo. Esa imprudencia, ese desprecio por el rigor que era mi vida, eso fue lo que me encendió. Comprendí que no podía permitirme ser una víctima silenciosa. Mi reputación, la que había construido con tanto esfuerzo y sacrificio, estaba en juego. Si el acuerdo se caía, la gente no tardaría en buscar culpables, y si yo no hacía nada, sería la primera en la fila, la abogada despedida por negligencia, o por no dejar el trabajo completo. No, eso no iba a pasar. Repasé mentalmente cada detalle de la cláusula de persona clave. Héctor la había llamado estándar, pura formalidad. Pero yo sabía, con la misma certeza con la que sabía respirar, que no era una simple formalidad. No era un mero tecnicismo que se pudiera pasar por alto. El acuerdo de $3,000 millones con la otra empresa de telecomunicaciones dependía fundamentalmente de que un ejecutivo específico, el señor Ramírez, permaneciera vinculado a la entidad resultante o garantizara una continuidad contractual bajo términos muy específicos. Su confirmación no era solo una firma en un papel. Implicaba una serie de acuerdos menores, pero vitales, que yo había estado gestionando y que no estaban cerrados, ni mucho menos. Era la pieza central de la estabilidad post-fusión. Sin él, o sin su compromiso formal, la sinergia que justificaba la compra se desmoronaba. No es simbólica, me dije a mí misma, con la mandíbula apretada. Es la columna vertebral, es el ancla de todo el maldito acuerdo. Recordé mis correos, mis minutas, mis advertencias discretas sobre la necesidad de asegurar ese punto con la debida anticipación. Y cómo Héctor siempre las había minimizado, priorizando la velocidad sobre la seguridad. En ese momento, la decisión se formó en mi mente con la claridad de un cristal. No se trataba de una venganza explosiva, de ir a la oficina a gritar o a sabotear algo. No, se trataba de justicia profesional. Yo no iba a causar el problema ya existía, creado por la negligencia, la arrogancia y la ceguera de otros. Yo solo me aseguraría de que, cuando ese problema inevitablemente explotara, mi profesionalismo fuera innegable y la mía no fuera la cabeza que rodara. Mi objetivo era que la verdad saliera a la luz, que la arrogancia de Héctor y su equipo fuera expuesta por lo que era. Un riesgo imprudente que llevaría al colapso. El dolor que había sentido, esa punzada de humillación, se transformó en una determinación estratégica. Iba a actuar con la misma meticulosidad que aplicaba a mis contratos, pero esta vez, para protegerme a mí misma y exponer la verdad. Mi contraataque no sería con un ataque frontal, sino con la quietud y la precisión de un cirujano. No los iba a destruir. Ellos se destruirían a sí mismos con su propia arrogancia. Yo solo iba a asegurarme de que la mecha que ellos encendieron estuviera bien documentada y que el rastro llevara de vuelta a ellos, no a mí. La idea de mi plan comenzó a tomar forma en mi mente. No se trataba de hacer algo nuevo para perjudicarlos, sino de haber hecho ya todo correctamente, y de que eso quedara registrado de forma innegable antes de que mi salida de la empresa fuera definitiva. Héctor había pensado que, al despedirme, me silenciaba. Pero yo ya había plantado la semilla. Solo necesitaba asegurarme de que todos supieran dónde estaba esa semilla, antes de que el árbol cayera. Respiré hondo. El café seguía frío, pero mi espíritu ya no lo estaba. Había una claridad, una frialdad en mi determinación que era casi liberadora. No era venganza por el placer de verlos sufrir, sino por la necesidad de proteger mi integridad profesional. Y si de paso la arrogancia de Héctor se encontraba con su merecido, bueno, eso sería un daño colateral que yo no lamentaría. Desde la tranquilidad de mi departamento, el bullicio de la Ciudad de México se sentía lejano, amortiguado. La ira fría que me había invadido se había convertido en una calma extraña, casi sobrenatural. Mi mente, que había estado en un torbellino, ahora funcionaba con la precisión de un reloj suizo. No necesitaba robar archivos ni buscar documentos ocultos. Todo el conocimiento clave estaba en mi cabeza, grabado a fuego después de meses de trabajo obsesivo. Me senté en mi mesa, no con papeles, sino con una libreta y un bolígrafo. Empecé a repasar una por una cada interacción, cada minuta de reunión,
cada correo electrónico que tuviera que ver con la dichosa cláusula de persona clave y con el señor Ramírez. No era un ejercicio de memoria, era una reconstrucción forense. Identifiqué las lagunas, las confirmaciones que aún estaban pendientes, las condiciones que, aunque dadas por sentadas por Héctor, no estaban satisfechas formalmente. Vi claramente los puntos exactos donde la condición podría fallar al momento de la ejecución del cierre, y qué pasos Héctor había saltado deliberadamente para acelerar el proceso, para llevarse el crédito rápido. Él había apostado, y yo había visto las cartas que había ignorado. Apenas un par de días después de mi despido, la empresa se puso en contacto conmigo. Como era de esperar, querían un acuerdo de salida. Sabían, aunque fuera superficialmente, que despedir a alguien en medio de un acuerdo tan grande era delicado. El equipo de recursos humanos y el departamento legal me enviaron un documento. Estaba apurado, se notaba, lleno de frases vagas y cláusulas de confidencialidad excesivas, diseñado para silenciarme, para evitar que pudiera perjudicar el acuerdo. Querían que firmara rápido, sin hacer preguntas, que me desvinculara sin dejar rastro de mi existencia. Las frases del acuerdo buscaban específicamente que yo renunciara a cualquier reclamo futuro, y lo más importante para ellos, que me abstuviera de comentar sobre los asuntos internos de la empresa. Era una mordaza legal. Leí el documento con atención, y la trampa se hizo evidente. Si firmaba ese acuerdo sin dejar un rastro claro de mi advertencia, si me callaba por completo, sería la culpable perfecta. Mi silencio sería interpretado como negligencia mía. Inés se fue y no nos dijo nada, dirían, y nadie lo pondría en duda. Pero yo no iba a caer en esa trampa. En lugar de discutir, de negarme a firmar, o de hacer un drama, planifiqué mi movimiento con la misma astucia con la que siempre había navegado los contratos más complejos. Mi objetivo era dejar mi marca, mi advertencia, de una manera que fuera irrefutable y que no pudiera ser ignorada o malinterpretada. Antes de responder al acuerdo de salida, antes de firmar nada, redacté un correo electrónico. No era una protesta, no era una amenaza, no era un lamento. Era un simple resumen profesional, frío como el acero. Lo dirigí a las partes relevantes. A mi jefe inmediato anterior. No a Héctor. Él ya me había despedido. Al Departamento de Recursos Humanos que me había enviado el acuerdo. Y al equipo legal interno que estaba manejando el cierre del contrato. El contenido era crucial. Cada palabra pesada y medida. Estimados, escribí, manteniendo un tono formal y sin emociones. Con motivo de mi salida y para asegurar la continuidad de los procesos críticos, deseo dejar constancia de que, al día de hoy, las confirmaciones relativas a la cláusula de persona clave, señor Ramírez, en el contrato de fusión-adquisición de 3B con nombre de la otra empresa, aún requieren la firma del anexo y de compromiso de permanencia y la confirmación de vinculación por escrito del señor Ramírez, bajo las nuevas condiciones. Mi partida corta la supervisión directa de este proceso esencial. Agradeceré que se aseguren de su debida diligencia. Me aseguré de que fuera un hecho, una información objetiva, no una opinión o una queja personal. Era un correo de transición inofensivo en apariencia, un simple apunte de última hora de una empleada que se va, pero sabía que era una bomba de tiempo legalmente irrefutable. Estaba documentando la negligencia ajena de una forma que ellos no podrían borrar. Lo envié. Clic. Sentí un escalofrío. Sabía que, dada la prisa y la arrogancia que reinaban, era probable que lo ignoraran, o lo consideraran una queja menor de alguien que se va, una persona resentida. Pero eso no importaba. Este correo era mi coartada, mi evidencia innegable. Era mi no hice nada dramático, solo dejé constancia. Era la semilla de la verdad que germinaría cuando el árbol de su acuerdo se secara. Con ese correo enviado, me sentí protegida. Había hecho lo que tenía que hacer. Ahora podía firmar el acuerdo de salida, con sus cláusulas de confidencialidad y sus intentos de silenciarme. Podía firmarlo, sabiendo que ya había dejado mi marca. La verdad estaba ahí, esperando el momento adecuado para salir a la luz. Y yo, Inés, estaría lejos, observando cómo la arrogancia de otros se devoraba a sí misma.